Hola a todos, espero estén muy bien. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del pasado simple o simple past. ¿Ok? Bueno, este tiempo se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual. Hay ciertos verbos regulares que solamente se les debe agregar a la terminación ed al final del verbo. ¿Sí? Es súper sencillo. En este caso encontramos el verbo trabajar. ¿Sí? Yo trabajo, I work. ¿Cómo quedaría en pasado? I worked. ¿Qué se le agregó? Ed. ¿Listo? Entonces, si el verbo también termina en e, solamente le agregamos la d, como el verbo vivir, live, lived. ¿Listo? Cuando un verbo termina en una consonante más y, hay que cambiar esta y por i latina antes de agregarle la terminación ed. En este caso encontramos el verbo study, que es el verbo estudiar. Si se pueden dar cuenta, le cambiamos la y por i latina y le agregamos ed. Cuando un verbo tiene una sola sílaba conformado por consonante, vocal, consonante, se le va a duplicar la consonante final antes de agregarle ed. Aquí tenemos el ejemplo, el claro ejemplo del verbo stop, que es parar. ¿Sí? Tenemos consonante, la T, vocal, o consonante P. ¿Listo? Como termina en P, esa P la vamos a duplicar. Ahí podemos ver en el último ejemplo. La duplicamos y le agregamos ed. Hay ciertas estructuras para realizar oraciones en el pasado simple, ¿cierto? Tenemos las oraciones afirmativas, ¿sí? Que sigue la siguiente regla, que está el sujeto, que son los pronombres personales, yo, I, you, they, he, she, we, it, ¿sí? Que son los pronombres personales, está el verbo en pasado y el complemento. Muy sencillo. Tenemos un ejemplo. I played tennis last Saturday. ¿Qué significa? Yo jugué tenis el sábado pasado. Y también hay ciertos verbos irregulares. ¿Qué quiere decir estos verbos irregulares? Que cambian totalmente. ¿Sí? Estos verbos irregulares, esto ya es conveniente que cada uno los revise para saber cuáles son estos verbos irregulares. No son muchos, pero es bueno saber cuáles son, ¿cierto? Y a los irregulares, como les dije, cambian totalmente, a diferencia de los verbos regulares que solamente se les agrega ed al final, ¿sí? Algo muy importante por aclarar es que las oraciones afirmativas son las únicas que llevan el verbo en pasado, ya que no utilizamos verbo auxiliar. Ya les voy a explicar por qué. Ya vimos las oraciones afirmativas, ¿listo? Ahora las negativas. En las negativas utilizamos el sujeto, que son los pronombres personales, ¿sí? Está el did not o el didn't, que es el verbo auxiliar. Luego sigue acompañado del verbo en presente más el complemento. ¿Listo? Vamos a ver un claro ejemplo. Ahí está, I didn't play tennis last Saturday, que significa yo no jugué tenis el sábado pasado. Como se pueden dar cuenta, está el sujeto, que es I, did not o didn't, que es la conjugación, pues, ¿sí? El verbo auxiliar que los acompaña. El verbo en presente, ¿cuál es el verbo en presente? El verbo play. ¿Sí ven? Como se pueden dar cuenta, el verbo no va en pasado. ¿Por qué? Porque ya el verbo auxiliar está en pasado. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Did not o didn't. ¿Listo? Y el complemento, que es tennis last Saturday. Otro ejemplo es I didn't go to the cinemas last Sunday. ¿Cierto? Entonces, está el sujeto, está el didn't, ¿sí? Que es el verbo auxiliar. Luego está el verbo en presente, que es el verbo ir, en este caso es go, y el complemento, que es to the cinema last Sunday. Hay ciertas oraciones interrogativas también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se forman las oraciones interrogativas? Es muy sencillo. Simplemente debemos de cambiar el orden de el verbo auxiliar con el sujeto. Es decir, primero agregamos el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo auxiliar sería did not o did, si la oración es en afirmativa, o si la quieren hacer en negativa, ¿no? Did, luego está el sujeto, luego el verbo en presente y el complemento. Si se dan cuenta que las oraciones negativas e interrogativas, el verbo no va en pasado. ¿Por qué? Porque ya utilizamos el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Did. ¿Listo? Solamente
Los verbos en pasado van en las oraciones afirmativas. ¿Listo? Tenemos un ejemplo de las oraciones interrogativas. Did you play tennis last Saturday? Está el did, que es el verbo auxiliar. Está el you, que es el sujeto. Está el verbo en presente, que es el verbo play. Y está el complemento, que es tennis last Saturday. Y algo muy importante es agregar el signo de pregunta al final. En inglés no es igual que en español. En español nosotros agregamos este signo de pregunta al inicio de la oración y al final. En inglés no, solamente va al final. Aquí tenían ustedes que completar una historieta utilizando la forma correcta del verbo entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, el primer verbo es rob. Entonces, ¿por qué está con W? Si bien recuerdan, yo les había dicho anteriormente que había una regla que era consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Entonces está consonante la R, la O que es vocal y la B que es consonante otra vez. ¿Qué se debía hacer? Esa última consonante se duplicaba, ¿sí? Y se le agregaba ed. Por eso está escrito de esta manera. El segundo, que es used, ¿sí? Solamente se le agrega de. ¿Listo? Y el siguiente verbo, que es traveled, que es viajar, ¿por qué está con doble L? Por lo mismo que les dije hace ratico, consonante, vocal, consonante. El siguiente verbo termina en Y, el infinitivo, que es carry. ¿Pero por qué se cambia? ¿No? ¿Recuerdan las reglas anteriores? Cuando un verbo termina en Y, se cambia esta Y por I latina y se le agrega ed. Al igual que la oración número 4, que es hurry up, ¿cierto? Se le cambia la Y por I latina y ed. El siguiente, la número 5, solamente se le agrega ed. A la sexta se le agrega también ed. A la séptima, pues es el mismo ejemplo que seguimos de la primera, que es consonante, vocal, consonante, R o P, entonces se duplica. ¿Listo? Entonces, espero les haya servido de muchísima ayuda. Sigan practicando y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.